Evidentemente es muy difícil presentar a Silvia Carrasco, pero la conoce todo el mundo, no hace falta. Yo voy a leer lo que dijo ella que dijéramos y ya está. Profesora de Antropología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona, jubilada, cierto, aunque no lo parece. Research Fellow de la Universidad de California en Estados Unidos, especialista en Antropología de la Educación. Fundadora y directora del Grupo de Investigación Emigra hasta 2025 e investigadora responsable de múltiples proyectos nacionales e internacionales y publicaciones sobre desigualdades educativas y diversidad sociocultural. Vicepresidenta de Docfenco, presidenta de Feministes de Cataluña, coautora y coordinadora de la coeducación secuestrada, libro que lleva publicado desde 2022, y del informe de hombres adultos a niñas adolescentes, cambios, tendencias e interrogantes sobre la población atendida por el Servei Trànsit en Cataluña de 2012 a 2021 y 2022 y 2024. Así que, Silvia Carrasco. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no he dicho que leyeran todo esto, pero bueno, no he leído la parte de nacimiento porque no se la he proporcionado. Yo en realidad no tengo una presentación, pero sí pues esta idea que viene a ser como las conclusiones de lo que os hemos querido mostrar, tanto agradeciendo a las ponentes que generosamente han... Bueno, ahora es un momento de foto, venga. Amelia y Najat, dos monstruas. No puedo seguir hablando. Las dos muy generosas, como todas las demás ponentes que aceptaron desde el primer minuto la invitación a venir, solo con la ayuda del desplazamiento y poco más, pero sin honorarios. Sin honorarios. Y creo que es importante que lo digamos, ¿no? Porque aquí no estamos haciendo el postulado. Está muy bien. Bien. Por supuesto, el trabajo de todas, pero esto ya se lo dejo a mi compañera, nuestra presidenta Ana Hidalgo, y yo voy a intentar hacer unas conclusiones rápidas de lo que os queríamos transmitir en este congreso. Habrá más encuentros, webinars, etcétera, pero sí que nuestra idea, la idea fundamental es rescatar la coeducación contra la violencia. La violencia en este sentido amplio en el que hemos estado viendo diferentes dimensiones y formas de esta violencia y la resistencia ante ella desde las profesoras coeducadoras, desde diferentes ángulos, no son todos, pero han sido bastantes, y hemos abierto por ahí diferentes líneas de reflexión. Podréis, espero que haya funcionado toda la parte técnica y podréis disfrutar de estas intervenciones muchas veces para realmente volver a reflexionar sobre cada una de estas cosas que han sido pequeñas píldoras, ¿no? Pero rescatar la coeducación contra la violencia pensando en el siglo XXI, por una agenda coeducativa sin suplantaciones. Sabéis que nuestro libro estrella de momento continúa siendo la coeducación secuestrada, hay que rescatarla si está secuestrada, ¿no? Y entonces hemos intentado dar herramientas para poder rescatarla con ejemplos prácticos y con una crítica desde el siglo XXI. Y esto es importante porque, si bien, por supuesto, nosotras no estaríamos aquí sin las grandes maestras coeducadoras que además nos acompañan y estamos muy contentas de que estén aquí, no todas las que han sido, pero las más importantes en Cataluña creo que puedo afirmar que sí, que son Amparo Tomé y Marina Subirats. Y sin ellas, digo, no estaríamos aquí, no habríamos aprendido, pero como veis también nosotras intentamos trabajar a partir de ahí para entender los retos del siglo XXI, de las desigualdades y de las violencias y de estas viejas caras nunca resueltas y nuevas caras que presentan nuevos retos en el siglo XXI, para ir más allá y para seguir diciéndole a las instituciones que dejen de burlarse de las mujeres, en particular de las niñas, todavía más particular, pero sobre todo de la sociedad cuando están
diciendo que estamos en una sociedad democrática e igualitaria. Esto es papel mojado, no puede ser. El instrumento más importante que tiene la sociedad para transformarse es la educación obligatoria y dentro de ella la perspectiva coeducativa, ¿no? La educación para la igualdad que no tenemos y que adopta, como digo, nuevas máscaras. Entonces aquí tenéis 10 frases, es mi única diapositiva. En estas 10 frases intentamos resumir lo que en este congreso hemos planteado. Hay muchísimas otras cosas para rescatar esta agenda coeducativa sin suplantaciones. Y bueno, voy a leerlo brevemente con algún comentario. En primer lugar, reinstaurar la realidad. Lo hemos dicho varias veces, ayer lo recordó sobre todo nuestra compañera María Loureiro. Reinstaurar la realidad en la definición de los sexos. Es que, vamos a ver, estamos hablando de la escuela, de la educación, de la transmisión del conocimiento y de la construcción del conocimiento. ¿Cómo no vamos a reinstaurar la realidad? Bueno, pues esta realidad es que está siendo pervertida, ¿no? En la definición de los sexos, que es el origen de la opresión patriarcal. Entonces, si eso lo negamos, ya no podemos plantear nada que merezca la pena desde el punto de vista educativo, y coeducativo menos, ¿no? Sus funciones biológicas, las semejanzas y las diferencias que nos afectan como seres humanos. Tenéis ese magnífico material que ha preparado Aurore Pérez, y que lo podréis encontrar fácilmente, pues desde la pequeña infancia. También nos puede ayudar a recuperar ese lenguaje con el que hay que hablar de quiénes somos, ¿no? Desterrar falacias que se están reproduciendo y que lo habéis visto esta mañana, ¿no? Personas agresoras y personas agredidas. ¿Pero qué es esto, no? Lenguajes anticientíficos, cuerpos menstruantes, etcétera. Que luego las que no somos menstruantes estamos en un limbo. Estas sí que no existimos, porque no somos ni cuerpos inseminantes, ni cuerpos gestantes, ni cuerpos menstruantes. O sea, somos directamente espectros, ¿no? Que es un poco lo que ocurre con las mujeres mayores, ¿no? Bueno, claramente. En segundo lugar, incorporar, esto tal vez os sorprenda, incorporar el origen del patriarcado y la persistencia de la desigualdad entre los sexos en el currículum. Esto no se da, esto no está en el currículum de historia, no, el currículum de historia y de todas las materias científicas, que han sido materias y disciplinas que han contribuido a consolidar pensamiento patriarcal y luego han evolucionado. Psicología, medicina, sociología, etcétera, todas las disciplinas que queramos, también biología, precisamente el póster ganador en investigación, ¿no? El sesgo que se convierte en norma, ¿no? Del que nos hablaba Isabel Pividori, ¿no? Bueno, pues hay que hablar del origen del patriarcado y cómo se ha ido reproduciendo hasta el punto que creo que fue ayer que comentábamos, que es que realmente la mayoría de la población opina que la testosterona es la causante de la violencia machista y que los chicos no se lo pueden cambiar porque, claro, son chicos y es una falacia absoluta. Me recordaba ayer una compañera bióloga molecular de Feministas de Cataluña que no solamente es mentira esto, porque tener más potencia no quiere decir utilizarla para agredir. Se puede utilizar para construir casas, ¿no? Pero no necesariamente para agredir, sino para ser más útil en esta sociedad, por ejemplo, y que puestos a tener un discurso sobre las pulsiones sexuales incontrolables que nos deberían hacer, pues eso, no poder contenernos a la hora de abordar sexualmente a otras personas, las mujeres tenemos 4.000 razones más, que son las terminaciones nerviosas del clítoris en comparación con las pocas que tiene el pene. Es decir, deberíamos ser nosotras las que vamos por ahí violando y no lo hacemos, ¿verdad? No lo hacemos. Gracias, Bea. ¿Lo he dicho bien? Bueno. Superar los sesgos androcéntricos y clasistas sobre las mujeres en el currículum. Y aquí se ha hablado, y lo mencionó Amparo Tomé en su intervención primera, tenemos el trabajo de Ana López Navajas y esta idea de contribuciones que además han sido en muchísimos casos secuestradas también, suplantadas, negadas, ocultas y que han sido apropiadas por varones. Pero eso es solo una parte de lo que ocurre, porque lo que ocurre es que se explica la historia desde la experiencia masculina, el androcentrismo, no solamente de aquellos que han gobernado, de aquellos que supone que han hecho grandes contribuciones a todas las disciplinas y a la historia de la humanidad, sino las experiencias de las mujeres y las luchas de las mujeres no están como perspectiva en el currículum, no están, decimos, el campesinado es como el profesorado, ¿no? El campesinado, todos con el tractor, oye, perdón,
¿no? No sé, las espigadoras de Millet, que eran una alucinación que tuvo, ¿no? O sea, no. Entonces, todo esto hay que explicarlo, qué se representa, qué no, etcétera, pero experiencias y luchas, esas que a lo mejor no tienen nombres propios, que sí los tienen, también deben estar. Esta a lo mejor todavía os sorprende más. Exponer las raíces y el desarrollo de la prostitución en el origen del Estado, la expansión colonial y el capitalismo neoliberal. Tengo que hacer un apunte de antropóloga. Las sociedades preestatales desconocían la prostitución. La prostitución se origina con el origen del Estado, con los primeros 6 estados primarios de los que se habla. Si hay arqueólogas en la sala lo pueden corroborar. Las sociedades preestatales desconocen la prostitución. Tienen otras formas de violencia sexual, de violencia machista, pero esa no. Por lo tanto, no es ni oficios ni más antiguos del mundo, ni nada parecido. Entonces, ¿esto por qué no está en el currículum? Es decir, con el desarrollo del Estado, ¿no? Pues se crean los ejércitos estables, el funcionariado, la burocracia, siempre estamos hablando de sociedades estratificadas, ¿no? Y las mujeres, pues sí, teníamos una faraona, ¿no? La Hatshepsut y no sé qué, que por cierto hay más de una faraona, me estoy documentando porque voy a ir a Egipto en breve, ya hay más de una. Entonces, pero ¿por qué no hablamos de cosas que pasan cuando se construyen las sociedades estatales? Por ejemplo, la implantación de la prostitución y todo ese halo místico que la rodea de mujeres sagradas al servicio de los hombres, como que es lo más sagrado que hay, ¿no? Claramente. Entonces, esto no se explica, pues esto tiene que explicarse como una experiencia femenina que no se producía antes de la aparición de las sociedades estatales, que además toma un nuevo cariz con la expansión colonial, se exporta, es una de las cosas que se exportan. El patriarcado no se exporta, ¿eh? Ahora tenemos a las decoloniales diciendo que esto es así, ¿no? Que es una cosa que los europeos se dedicaron a exportar por el mundo. No, 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 para nada, ya existía. Pero se exporta con la expansión colonial y se industrializa con el capitalismo y se hace global con el capitalismo global, con el neoliberalismo después del final de la Guerra Fría. Entonces, ¿por qué no está esto en el currículum? No tenemos que hacer un taller concreto de un día raro que queremos ser súper guays y coeducativos. No, esto debe estar integrado en el currículum. Pues mira, ¿no? Considerar a las mujeres objeto de violencia sexual, bla, bla. Y esto, fijaros hasta dónde ha llegado, que hasta hoy en día todavía seguimos diciendo que esto es incompatible con la igualdad y la democracia, bla, bla. Introducir una educación afectivo-sexual feminista contra la violencia sexual y contra la pornificación y, sobre todo, saber analizar las estafas de la llamada educación sexual integral, que lo que hace es promover precisamente la pornografía, la prostitución, la cosificación, la sexualización, y que capta a los chicos a edades cada vez más tempranas para convertirlos en consumidores, entre comillas, ¿no? en agresores, consumidores de prostitución y de pornografía y de prostitución, y a las niñas para que aprendan a convertirse en objeto como su único valor, que esta es una máscara de la igualdad, ¿no? El patriarcado ya la tenía, pero ahora la tiene renovada. Entonces, esto tiene que formar parte del currículum, pero el profesorado debe tener criterio para saber distinguir. No hace falta educación sexual, no, sí, hace falta educación sexual, pero feminista, feminista. Y ahí también hemos hecho varias contribuciones y las podéis ampliar porque los pósteres estarán colgados en la web de Dofemco y las intervenciones, como digo, también, ¿no? Contrarrestar la violencia estética, se ha hablado ya en varias intervenciones que han dado pinceladas para preocuparnos, ¿no? Para saber que desde la escuela es absolutamente imprescindible abordar esta cuestión. Es una violencia, es la primera violencia que se aprende a la edad más temprana desde educación infantil, y esto no puede quedar fuera de los planteamientos coeducativos de ningún centro. No son modas pasajeras, ahora y esta, luego habrá otra, no tenemos que estar interviniendo tanto. Sí, hay que estar interviniendo, hay que hablar con las familias y hay que estar lanzando mensajes coeducativos continuamente desde educación infantil hasta que terminan los estudios universitarios y hacen el máster de formación de profesorado, lanzando mensajes coeducativos. Ahora mismo, la inmensa mayoría de alumnas y alumnos de toda la educación preobligatoria, obligatoria y postobligatoria no recibes de forma sistemática mensajes coeducativos ni en el currículum ordinario ni en las tutorías. No los recibe, a no ser que tenga la suerte, como decía Julia antes, de que haya una profesora que se dedique a
coeducar y que si tiene alguna cómplice en el instituto o algún cómplice, que a ver los hay como lo hemos visto antes, pues, y que estáis aquí, si no, no estaríais, y muchas gracias, realmente no se lleva a cabo nada por defecto, por no molestar a estos, no molestar a los otros, esto no, porque decía Najat en una de estas coincidencias que teníamos últimamente, pues que, claro, ¿qué pasa? Que a los chicos marroquíes o a los chicos latinoamericanos, a los chicos de cualquier origen, no se les ofende si se les lanzan mensajes coeducativos desde la escuela. ¿Pero esto qué es? Pues claro que hay que hacerlo. Igual que hay que recordar que las religiones son inventos humanos, objeto de análisis académico, no creencias que tienen que estar validándose académicamente dentro de la escuela. Es totalmente lo contrario, ¿no? Actuar ante prácticas discriminatorias y usos de marcadores sexistas desde la coeducación. Y aquí van todos. Todas las prácticas discriminatorias y todos los usos de marcadores sexistas desde la coeducación son inaceptables. Pero esto requiere un trabajo minucioso. No requiere una norma que se cuelgue en una pared o que un departamento de educación, una autoridad educativa, diga a criterio de las direcciones de los centros. No, a criterio de nada. A ver si pondrán a criterio de las direcciones de los centros si se enseña a sumar o no, porque, oye, igual resulta ofensivo. O si se explica que la Tierra es redonda y no plana, porque, claro, puede haber un choque cultural con alguna familia terraplanista. Esto es inimaginable, ¿no? Pues lo demás igual. Pero esto requiere un trabajo, claro. Y ahí entra todo lo que tiene que ver con tapar y con destapar, todo. Combatir los bulos de extrema derecha sobre la violencia machista desde las aulas. Y esto quiere decir desde las denuncias falsas a la atribución, a la inmigración de este aumento de la violencia. De verdad, cuando veáis al lado de inmigración o regularización la palabra masiva, es que es de extrema derecha la cosa. Es que realmente niega el análisis de la estructura social desigual en la que vivimos. ¿Vale? Bueno, me recordaba una compañera de comisiones obreras, que aquí hay varios y varias, y muchas gracias, como se ha dicho, que hoy es el Día de la Igualdad Salarial. Pues eso, con una media de un 20% menos, yo decía un 14, creo que es un 20 ahora, tal vez no en el caso de la educación, aunque sí, porque se gana más según los cargos que se van ejerciendo. En el caso de la universidad es clarísimo, ¿no? Se gana más porque se accede a titularidades y cátedras mucho más, que un 60% más que un 40% hombres respecto a mujeres, ¿no? Entonces las mujeres coeducamos incluso ganando menos, ¿eh? O sea, es heroico esto. Pero bueno, hay que recordar cómo es nuestra estructura social y en qué descansa nuestro sistema económico, ¿no? Y dejar de dar pábulo a todas estos discursos que en realidad no quieren echar a nadie, sino que quieren es hacer aceptable la esclavitud laboral, ¿no? De la mayoría de la población que realiza esas tareas que luego los demás no quieren hacer. Entonces, esto es importante. Insisto, cuando veáis la palabra masiva, alerta roja, seguro que es de extrema derecha. Y esto hay que tomarlo desde la escuela. Y no hay datos o los datos indican, no, los datos se pueden criticar, lo han dicho muchas compañeras, los datos se pueden criticar. Es que todos los datos indican que la violencia sexual realmente ha aumentado porque la última inmigración masiva, ¿no? Estas cosas que se dicen, pues bueno, leed cosas que publicamos las feministas para poder redimensionar estas ideas cuando sabemos que entre el 8 y el 16%, ¿no? Las estimaciones de la violencia sexual, solo ese 8-16% se denuncia, que en el caso de la infantil es muchísimo menor. Entonces, sobre esto se construye el discurso de aumenta la violencia sexual, que no sabemos cuál es su magnitud por culpa de la inmigración. A ver, un poco de razonar sobre la posibilidad, ¿no?, de utilizar datos para favorecer a este tipo de discursos de exclusión, ¿no? Rescatar y actualizar la coeducación real en la formación inicial y permanente del profesorado, pero también en la organización, materiales, prácticas, lenguaje, etcétera, de las instituciones educativas. Y esto ahora mismo lo tenemos perdido, porque en toda la formación inicial y permanente del profesorado es queer, absolutamente antifeminista y anticoeducativa. Esto es así. Esto es así. Por lo tanto, la tarea que tenemos ahora es revertirlo.
con la ayuda de todo el esfuerzo que podamos hacer, desde las instituciones educativas, quienes trabajamos o hemos trabajado en ellas, desde el activismo, desde los sindicatos, desde los partidos políticos, que en todas partes hay feministas y personas decentes, también de sexo masculino. Entonces, ahí hay que recordar que así no podemos seguir y que ahora mismo se está reproduciendo una estafa, que podríamos volver a reinstaurar la realidad, ¿eh? Y sobre todo, como mensaje final, educar a los niños, protège ta fille, no, eduque ton fils, proteger, educar a los niños, reeducar a los hombres es posible, y concienciar a las niñas y a las mujeres, porque sin toma de conciencia no vamos a ninguna parte. De hecho, la mayoría de las formaciones que se dan, incluso libros que se escriben en la línea antifeminista, utilizando el feminismo y diciendo que es coeducación, los protagonizan, los imparten, los escriben mujeres. Por lo tanto, esa toma de conciencia es esencial en las mujeres, no solo en las niñas, en las mujeres, para una transformación cultural revolucionaria que en realidad es el feminismo. Muchas gracias.